Bueno, vamos a hablar ahora de enfermedades de transmisión sexual. Y viste cuando hay médicas que son precisas. Una de ellas es la doctora Karina Isa, que es así, esas tipo la doctora vacuna, como Carla Bisotti, que te dicen exactamente lo que necesitas saber en el momento justo. Bueno, Karina, después de esta presentación no te puedes equivocar. Uy, qué presión. No me pongan presión. Te estoy jorobando. Bueno, pero yo no te quiero confundir. Y como vamos a hablar de varias enfermedades, puntualmente, para hablar de los síntomas, de cómo diagnosticarlas, fundamentalmente cómo prevenirnos de estas enfermedades de transmisión sexual, quiero que vos me cuentes por dónde vamos a empezar. Como bien lo dijiste, cómo prevenirnos muy bien, el preservativo multicolor, sí, que lo tenemos en pantalla. ¿Qué es lo importante de las infecciones de transmisión sexual, antiguamente llamadas enfermedades venéreas, ¿sí? Por Venus, la diosa del amor, que todas se van a transmitir, como su nombre lo indica, a través de las relaciones sexuales? Y acá tenemos que hacer una aclaración. Cuando hablamos de relaciones sexuales, esto es en todo tipo de contacto sexual, sea por vía vaginal, sea por vía anal o sea por vía oral. Perfecto. Por eso, a la hora de hablar de la prevención y a la hora de hablar del correcto uso del preservativo, esto tiene que ser válido para las relaciones vaginales, anales y orales, tanto del hombre hacia la mujer hacia el varón, entre varones y entre mujeres. ¿Sí? Muchas veces hemos conversado que, bueno, para la práctica de sexo oral entre mujeres o de un varón hacia una mujer, no tenemos un preservativo que uno lo puede ir a comprar y que esté diseñado todavía y en nuestro país para eso. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Utilizando un preservativo de los masculinos, de los comunes, que se corta a lo largo, se fabrica como un rectángulo de látex, como una pantalla de látex, eso se coloca sobre la vulva y sobre esa pantalla de látex se practica el sexo oral para de esta manera evitar cualquier tipo de estas infecciones de transmisión sexual. Porque dijimos que la particularidad que tienen es que todas se van a transmitir mayoritariamente a través de las relaciones sexuales, pero van a estar producidas por diferentes microorganismos. Claro. Va a haber algunas que son producidas por virus, donde tenemos el HPV, hoy tan famoso y tan popular, el herpes genital, el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el VIH, la hepatitis B, algunas producidas por bacterias, donde tenemos la sífilis, el gonococo, la gonorrea, las clamidias, micoplasmas, ureaplasmas, y después tenemos algunas por parásitos, la gran famosa tricomona, y algunas producidas por hongos como la candidiasis. Está bien. Ahora, de toda esta cantidad de enfermedades que si uno empieza a imaginar los riesgos o las posibilidades de cada una de ellas, no puedes dejar de pensar en la posibilidad de cuidarte, ¿no? Y hay un gran mito, o la principal problemática, que es pensar que porque uno tiene una pareja estable, está inmune a contagiarse alguna de estas enfermedades. Sí, volvemos al tema de la prevención. Uno siempre tiene que sugerir, en general, el doble método anticonceptivo, ¿sí? Es decir, nos tenemos que cuidar de dos cosas a la hora de mantener relaciones sexuales: de no embarazarnos y de no infectarnos. Por eso se combinan los métodos. Esto es fundamental en los adolescentes, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿sí? Que la chica utilice píldoras o una inyección mensual y además el varón el preservativo. ¿Por qué? Porque frente a una relación sexual, la posibilidad de contagio está siempre, ¿sí? Y por más que hablemos de parejas cerradas o parejas monogámicas, claro, digamos, uno las manos en el fuego por quien las pone. Entonces, uno se tiene que proteger, La responsabilidad es de uno, y no esperar del otro. Y no esperar el cuidado del parte de otro. Esto siempre se charla mucho también cuando hablamos de las inequidades de género, cómo una mujer negocia el uso del preservativo frente a una pareja que se niega. Cuando la pareja se niega directamente, hay que arriar las banderas, agarrar la carterita e irse. ¿Sí? Y también es importante que las mujeres sepan usar el preservativo, tengan preservativos con ellas, ¿sí? Esto de ir derribando mitos, que si una mujer tiene preservativos en su cartera, seguramente es una loca porque anda por ahí. No, es una mujer que tomó las riendas de su cuidado, ¿sí? Porque a la hora de tener un encuentro sexual con otra persona que por ahí la responsabilidad es de uno. Exactamente, el cuidado personal. Ahora, tenemos todavía mucho camino por recorrer en este sentido, porque vos planteás una situación idílica que nos damos cuenta que en la práctica esto no se da. Hay muchas mujeres que todavía siguen pensando que efectivamente está mal visto tener un preservativo en la cartera, que esto es un riesgo, que puede hacer que el otro pueda pensar de nosotras mal, o inclusive suponer, por la falta de información, que nosotras estamos inmunes a estas enfermedades y que nada nos va a pasar. Sí, o como todavía no tocamos el tema, pero muchas veces pasa en que
muchas de estas infecciones transitan por etapas que son asintomáticas. Por eso se habla de infecciones y no de enfermedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona puede tener a cualquiera de estos gérmenes y no necesariamente está avisando, hay un síntoma, hay algo que me está diciendo, me parece que acá algo está pasando. Por supuesto. Pero que la persona no manifieste esta infección no quiere decir que no esté contagiando. Por eso, bueno, siempre hablamos del virus de papiloma humano, que efectivamente exacto, muchas veces no se tienen signos visibles y que por ahí tenemos la enfermedad hace mucho tiempo y podemos contagiar no solamente a nuestra pareja, si efectivamente tenemos cambio de pareja a otra persona que seguimos siendo medio de contagio, exactamente, ¿no? O el VIH. O el VIH, ¿sí? por A partir supuesto. del cual hemos aprendido muchísimo de todas estas situaciones. ¿Y dónde lo vemos nosotros? Como decías vos, en el consultorio. Hoy en el consultorio, frente a la gran cantidad de manifestaciones de HPV, de herpes genital, de sífilis que se está viendo, estamos teniendo la pauta de que no nos estamos cuidando correctamente, a pesar de que hoy todos sabemos que hay que utilizar el preservativo como primera medida para la prevención de todas estas infecciones. O sea que vos me decís, Karina, que hoy en día todavía se siguen viendo inclusive hasta enfermedades que por ahí se pensaban erradicadas, como el sífilis, que uno lo piensa de tiempo remoto como una enfermedad, no sé, de los marineros, ¿no? Y que en la práctica, como bien dice Karina, son situaciones que se ven hoy en el consultorio, lamentablemente, que son un riesgo total y se ven cuando ya están desarrolladas, ¿no? Digamos, esto pasa, ya está. Cuando la persona realmente tiene una manifestación que hizo que venga al médico, ¿no? Que es lo que siempre recomendamos. Ante cualquier síntoma o cambio que llame la atención, algunas van a ser más silenciosas, como el HPV, que produce verrugas, y que lamentablemente, como las mujeres no tenemos nuestros genitales tan a la vista, no siempre las vamos a detectar. En el varón es más fácil. Claro. ¿Sí? El varón tiene sus genitales expuestos, entonces, ante la presencia de una verruga, de una llaga, de algo que llame la atención, va a concurrir a la consulta. Por supuesto. O dolor, ardor, molestias al tener relaciones sexuales, secreciones que llaman la atención. Todo eso son signos a tener en cuenta. Las mujeres por ahí, por ejemplo, el exceso de flujo o el mal olor, todos son aspectos a tener en cuenta para hacer inmediatamente la consulta. Volvemos a repetir algo fundamental, que también tiene que ver con la prevención. Todos los años, aunque sea una vez al ginecólogo, sí. O sea, una vez al año la consulta al ginecólogo. Concurrir al ginecólogo. O al urólogo, en este caso, en el caso de los varones. El varón al urólogo. Y, obviamente, cuando uno detecta en el consultorio alguna de estas infecciones de transmisión sexual, siempre se recomienda que la pareja también haga el control. Sobre todo pensando en el HPV. Sergio, querías hacer una consulta. Sí, Karina, ¿suelen convivir las infecciones de transmisión sexual? Por ejemplo, si un varón empieza con secreción purulenta, se diagnostica gonorrea, se trata, también tiene que investigarse alguna otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no es así? Sí, muchas veces coexisten. Sí. Dos enfermedades a la vez. Dos enfermedades a la vez. Porque si falló de alguna forma el método de protección, tanto me puedo haber contagiado gonorrea como HIV, por ejemplo. Sí, o como junto con herpes, digamos. Hay muchas veces que coexisten las dos infecciones, lo cual complica muchas veces el panorama, ¿no? General. Y con respecto al herpes, ¿el herpes genital es el mismo que el herpes del labio? Cuando uno tiene un herpes en el labio, ¿contagia de herpes genital a otra persona? No, son dos virus de la misma familia, pero distintos tipos, ¿sí? Está el tipo 1, que es el de la boca, el del labial, y el tipo 2, que es el genital, ¿sí? Es una infección de transmisión sexual altísimamente contagiosa, muy dolorosa, muy molesta, que lo que va a producir son ampollitas, como vesículas muy chiquititas en toda la zona del contagio, ¿sí? Generalmente es en la vulva, en el pene o en el ano, ¿sí? Volvemos a insistir, todo tipo de contagio sexual, que va a producir mucho dolor, mucho ardor al tener relaciones sexuales, incluso al orinar, y que el tratamiento es local y por vía oral, es decir, una pomada en la zona de las ampollas, pero además también se hace tratamiento por vía oral. ¿Cuál es la particularidad que tiene el herpes? Como el HPV, los virus, no tenemos todavía una medicación para matar al virus, para sacarlo del cuerpo, como sí tenemos con las bacterias. Por eso se dice que está latente y que vuelve a aparecer cada tanto. Exactamente. ¿Cuál es la característica? La segunda vez que aparezca, muy probablemente no va a ser tan florida, tan manifiesta como la primera. Y siempre va a aparecer en el mismo lugar.
Entonces, cuando consulta una mujer o un varón, uno esto lo explica. Si te vuelve a aparecer, no te asustes, va a ser en el mismo lugar, te vas a ir dando cuenta sola, pueden aparecer las vesículas o una sensación de malestar, de dolor, de ardor. Y lo que también hay que avisar es que cuando está, sobre todo en la época de las ampollitas de las vesículas, es cuando contagia, cuando se da mayor el contagio. Pero también el varón puede estar asintomático, sin que nada ocurra, y estar transmitiéndolo. Otra de las cosas que a mí siempre me rescata mayor interés, que tiene que ver con la hepatitis C, que no tiene síntomas también, que es algo que nosotros naturalmente no tenemos incorporado, que es también una enfermedad de transmisión sexual, que puede estar latente en nuestro organismo durante mucho tiempo y que puede ser realmente peligrosa. Sí, por eso siempre obviamente hay que hacer detecciones, ¿sí? Para hepatitis C, hepatitis B, para el VIH. ¿Sí? O sea, controles. El ginecólogo, por ejemplo, si nosotros nos hicimos en algún momento de nuestra vida un estudio por el VIH y nos dio negativo, ¿cada cuánto deberíamos de volver a hacer ese estudio? Por más de que tengamos, por ejemplo, una pareja estable de muchos años, que no hayamos tenido relaciones sexuales con otra persona. Insisto sobre esto, porque en general tendemos a recostarnos en ya lo hice, ya me lo hicieron, yo ya estoy cubierta, nada me va a pasar. Sí, si uno no considera que se ha expuesto, y acá es donde uno tiene que hacer realmente como no es un mea culpa, pero sí tomar conciencia de las situaciones, ¿no? Si uno se expone o no a situaciones de riesgo, qué es lo que está pasando en esa pareja, uno puede hacer el control una vez por año o frente a determinadas situaciones. Ahora, si uno realmente se vio en una situación donde no se cuidó correctamente, pudo haber estado en riesgo. O pudo haber estado en riesgo, hoy se hace en todos los hospitales públicos y en muchísimos centros de salud. Esto es privado, nadie tiene por qué... gratuito, fenómeno. Exactamente. Porque esto también es otra de las cuestiones culturales, donde si yo me lo hago, mi marido va a pensar mal de mí. No, simplemente volvemos a este mismo concepto. Cada uno es responsable de su propio cuerpo y debe tomar las medidas preventivas para evitar enfermarse. Y lo que es muy interesante es que cómo ha ido cambiando, digamos, esta infección. Y hoy las mujeres, que somos las que estamos más en riesgo, y muchas veces esto tiene que ver con toda una generación que no está tan acostumbrada al preservativo, mujeres y varones de 50, 60 años, donde de repente las circunstancias de la vida hacen que estas parejas se rompan, se separen, vuelvan a armar nuevas parejas y no tienen tan acostumbrado esto del preservativo por ahí después de un matrimonio de 20 años donde ni siquiera pensaban en eso. Y se ve muchos adultos mayores con problemas con enfermedades de transmisión sexual. Exactamente, y van a la consulta a hacerse el testeo porque realmente toman conciencia de que no hicieron las cosas correctamente porque no lo habían pensado. Bueno. Entonces siempre es una oportunidad, porque este testeo lo que te da la oportunidad es que a partir de ahí uno puede trabajar, bueno, a ver, que esto no te vuelva a pasar. Ahora ya sabes. En los dos extremos, tenerlos en cuenta, ¿no? Que el hecho de que seas más grande o que seas un adulto mayor no te exime de poder tener ninguna de estas enfermedades si es que no te cuidas correspondientemente. Esto no responde a la edad, ni tampoco cuando sos adolescente, cuando estás iniciándote sexualmente, porque, como bien dice Karina, la relación sexual puede ser vía vaginal, vía anal o vía oral, con lo cual estos recaudos hay que tomarse en todo momento. En todo momento. En todo momento. Cada momento. Vez se están viendo más lesiones en la zona de la boca. ¿Sí? Claro. Esto lo detectan obviamente los odontólogos o las personas que son especialistas en esto. Entonces, esto nos está hablando de que realmente tenemos que volver a reforzar el uso correcto del preservativo sistemático. Y aunque cueste, porque Karina decía, estos temas a esta hora de la mañana, efectivamente, no es fácil hablar de ciertos temas a una determinada hora de la mañana, a una determinada hora de la tarde, ni de la noche, les quiero decir, porque cada uno tiene su propia historia y puede identificarlo con cosas que le gustan o con cosas que no le gustan, pero esto es la vida, esto es así, y si nosotros no hablamos de las cosas por su nombre, estamos poniendo a un gran porcentaje de la población en riesgo, porque si vos no podés pensar que tu hija o tu hijo realiza sexo oral con un compañero que no lo podés ni siquiera imaginar, estás exponiendo a esa hija o ese hijo a una enfermedad que puede evitarse en caso de tener los recursos para poder cuidarse.
Sí, un ejercicio que es, digamos, práctico es pensar dónde están estos gérmenes, ¿no? Entonces, si uno piensa que estos gérmenes están en las secreciones vaginales, están en el semen, están en la sangre, están en la leche de una mujer que ha quedado embarazada y que ha nacido su bebé, están en estas verruguitas, en estas ampollas, toda piel o mucosa, la mucosa de la boca, la mucosa de la vulva, la mucosa anal, que entre en contacto con estas secreciones, se puede infectar. Entonces, lo que tenemos que evitar es que estas dos secreciones se junten. Entonces, el sexo anal, para las personas que realmente lo quieren practicar, muchas veces dicen, bueno, pero si igual no me voy a embarazar si tengo relaciones por la cola, pero te vas a infectar. El sexo oral es lo mismo, si no me voy a embarazar, pero te podés infectar. Por supuesto, de la misma manera que uno se cuida de otras cosas, de otras enfermedades y tomás los recaudos pertinentes para no tenerlas, bueno, esto es lo mismo. Se va por dos caminos distintos. Uno es el embarazo no deseado o protegernos para una proyección familiar, y otro es protegernos para distintas enfermedades que están latentes y que lamentablemente tenés que saber que vamos para atrás, no para adelante. Karina nos está hablando de que hay cada vez más casos de enfermedades, de personas infectadas con enfermedades, de infecciones que supuestamente pensábamos erradicadas. Obviamente, la idea no es tampoco transmitir miedo, ni salir con el aerosol del no quiero decir la marca comercial, ¿no? Y andar por todos lados así, pero sí tomarlo responsablemente. Por supuesto. ¿Sí? La sexualidad es algo maravilloso, es divertida, es para pasarla bien, pero si uno, digamos, no lo hace responsablemente, después las consecuencias pueden ser lamentables, porque hay muchas de estas infecciones que lamentablemente si la persona no consulta a tiempo, las consecuencias en el largo plazo son mucho más graves. Son mucho más graves y tienen que ver con cuestiones de fertilidad, tienen que ver, por ejemplo, en el caso del HPV, con el tema del carcinoma de cuello de útero, con cáncer de vagina, de vulva, de pene, de ano. Entonces, digamos, hoy por hoy tenemos todas las herramientas para Karina, cuidarnos, para tratar a la mayoría de ellas. Repasemos más allá porque focalizamos obviamente en lo principal que es la prevención, pero ¿cuáles son estos signos o síntomas que hay que tener en cuenta y hay que tener presentes para hacer esta consulta inmediata? En general, bueno, tanto el hombre como la mujer, ante la presencia de algún tipo de secreción que llame la atención, esto es una secreción que tenga feo olor, que por las características del color, verdosa, amarillenta, que mancha la ropa interior. En el caso del varón, secreción espontánea por el pene, dolor espontáneo en la zona genital, dolor al tener relaciones sexuales, ardor o dolor al orinar, la presencia de ganglios en la zona inguinal, ¿sí? Dolorosos o no dolorosos, no importa, así como también la presencia de alguna lesión. Una llaga, una úlcera, verruguitas, ampollas, ante cualquiera de todos estos síntomas. O inclusive sentir dolor frente a la penetración en el caso de la mujer. Exactamente. Ante cualquiera de estos síntomas hay que concurrir. Y como vos decías, obviamente, para el caso particular del HPV, el control ginecológico anual, la realización del Papa Nicolau, es una estrategia fundamental, independientemente de la vacunación o no vacunación. Pero hoy por hoy, la herramienta indiscutida para prevenir cáncer de cuello de útero es la realización sistemática del Papa Nicolau una vez por año. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir las lesiones tempranas que este virus produce en el cuello del útero, con lo cual vamos a hacer un tratamiento curativo. Hoy ninguna mujer debería llegar a hacer un cáncer de cuello de útero porque tenemos un montón de instancias previas para poder prevenirlo. Gracias, Karina. Un placer. Por favor. Hacemos pausa, estamos de vuelta rápidamente, no te vayas. Soy un punto en medio de este